Bienvenidos y bienvenidas al País de la Belleza. Esto es Ficali Sessions, una serie de podcasts en vivo donde conversaremos sobre temas como la actuación, la música, el cine animado. El tema justamente que nos trae hoy a sentarnos, que es este gran fenómeno de la animación. Estos podcasts son en el marco del Festival Internacional de Cine de Cali y son patrocinados por Fontour. Mi nombre es Jonathan Hurtado, pertenezco a Aterrar Cine, que es este colectivo que hace promoción y fuerza por el cine colombiano, y hoy vamos a estar conversando con algunos de estos personajes bien interesantes y quiero preguntarles primero quiénes son a cada uno. Entonces, por favor, cuéntenos. Hola, María Fernanda Campuzano, soy comunicadora social periodista. Mi trabajo lo he realizado en televisión pública y enfocada hacia el área del documental. Y actualmente soy directora de programación del canal regional de aquí que se llama Telepacífico y hago parte de los creadores del canal étnico Origen. Hola, yo soy Jean-François Tosti, soy el creador, el cofundador de una empresa de animación en Francia que se llama TAT Studio. Es una productora y un estudio. Somos dentro de los 5 o 6 más grandes estudios en Francia de animación. Tenemos como 300 empleados de planta trabajando en programas para televisión, en largos para cine. Y estoy muy contento de estar con todos ustedes aquí hoy. Hola, mi nombre es Marcial Quiñones, yo soy productor de animación desde hace más de 24 años, ingeniero electrónico también, pero aparte de dedicarme como a específicamente la animación 3D, pues también nosotros montamos una productora que lleva también 24 años en el mercado que se llama Planet 141. Es una productora de animación, hacemos producción para televisión, para cine, series de animación en 3D y también tenemos un departamento de efectos especiales de VFX. Todo esto, como les digo, hecho por computador. Y pues nada, llevamos como también bastante tiempo como docente en las universidades de acá de Cali y también en universidades en el exterior. Y pues básicamente que lo que más nos apasiona en términos de lo que hacemos en Planet es todo lo que tiene que ver con creación de personajes, animar, contar historias y todo este tipo de cosas. Así que también gracias por tenerme acá. Oiga, Marcial, a mí me parece que en Planet hicieron el primer videoclip animado en Colombia, ¿cierto? Sí, tal cual. Eso fue, creo que en el 2013 o algo así, o tal vez 2009, de hecho, que fue Si Fuera Lunático. Sí. Si Fuera Lunático, que era nuestro primer experimento para tratar de pasar de todo lo que hacíamos comercialmente a enfocarse a entretenimiento. Entonces era como, básicamente que no era solo para nosotros un video musical, sino que era un cortometraje. Entonces básicamente creamos una historia, hicimos el video musical y contando precisamente una historia. Entonces sí, fue el primero y estuvo en HBO, estuvo en MTV, estuvo como en varios canales. Yo me acuerdo de ver una cosa así cuando yo era bien pelado, pasarlo por MTV y yo decir como, oiga, pero esto es música colombiana animada, está como raro y tenía un montón de texturas, de profundidad la animación de un muñequito. Yo me acuerdo de ver eso. Sí, era un robot en el espacio, pues soy ingeniero electrónico, el sueño de ir a la luna y todo este tipo de cosas era básico, entonces que era la oportunidad perfecta para llevar un robot y ponerlo en la luna, y eso fue básicamente la base de la historia. Obviamente nuestra intención de crear eso para pasar a hacer entretenimiento no funcionó en ese momento, porque a partir de eso lo que nos compraron fue muchísima más publicidad y nos quedamos un par de años más en publicidad por eso. No, pero es muy interesante porque nosotros tuvimos un proceso muy parecido con nuestra empresa en Francia, es decir, que empezamos haciendo cortos, nos ha ido súper bien con un par de cortos y ahí nos veíamos ya los reyes del mundo que vamos a hacer largos, series para televisión, y lo que pasó es que nos buscaron para hacer publicidad. Pero me parece que para una empresa, para armar empresa y desarrollar una empresa, la publicidad es todo tipo de cosas que te manden para hacer es muy interesante porque es un cuadro en cual uno realmente aprende
su oficio de productor, de autor, de realizador, porque ahí tienes que dar cuenta de tu trabajo a clientes que no son nada chistosos. Es que ellos lo que quieren es que te entregues a tiempo, que no te pases del presupuesto, que el mensaje sea clarísimo para el que lo vea, el que vea el comercial o el videoclip. Entonces, no, para nosotros fue una escuela súper buena y cuando ya tuvimos la madurez para sentirnos capaces de seguir creando, ya teníamos las herramientas, las buenas herramientas creo que hacen que uno sí es productor de verdad, que sabe manejar todo eso, todas esas, las cifras, el estrés de la entrega y todo. Entonces sí, finalmente pienso que esa escuela de, de trabajo que te piden es muy buena y eso te lleva después, si tienes ganas de eso, de sentirte más libre para crear y hacer creaciones propias, pero una escuela muy buena y muchos artistas empezando le huyen a eso, porque para ellos es como el diablo, ¿no? Todo eso pues, de la propaganda, etcétera, pero es una muy buena escuela, pienso yo. Sí, en nuestra historia fue exactamente igual, mira, de Colombia a Francia pasa exactamente lo mismo y de hecho nosotros en este momento hacemos series, trabajamos en películas, trabajamos en VFX, pero seguimos trabajando en comerciales que cumplan con ciertas características que nos ayuden a evolucionar tecnológicamente. Entonces, porque cuando estamos con estos clientes que tienen una exigencia diferente, pero también tienen cómo invertir en experimentar y llevar toda la tecnología un poquito más allá. Y eso, todo lo que se aprende ahí, obviamente la idea es aplicarlo también en el contenido propio o en las series que estamos realizando para otros clientes. Y eso ayuda como a evolucionar a los equipos. Oiga, eso está bien interesante. Antes de que profundicemos más en la animación, quiero preguntarles acá a todo el panel, ¿qué hubieran hecho si ustedes definitivamente no se dedicaran al cine? Pues yo estudié matemáticas Estudió matemáticas. no, y hasta estaba profesor nombrado pues, del Estado francés y di clases de matemáticas durante 5 años. Entonces, pues, y después lo dejé porque tenía esa pasión de la animación desde niño, desde que empecé animando cosas a los 12 años. Dejé todo eso tirado y con mis socios dijimos, bueno, tenemos que intentar armar la empresa y hacer eso porque es nuestra pasión. Pero si no, pues me hubiera tocado seguir haciendo matemáticas. Yo creo que, no sé porque yo nací para trabajar, para hacer lo que hago. Yo siento que la pasión con la que hago mi trabajo está allí presente desde que estoy aquí, ¿sí? Eh, no, haríamos muchos más documentales, porque el cine es una ventana para nosotros en el canal, pero si no hiciéramos cine, porque nosotros ahorita hacemos coproducción, hacemos parte de coproducciones, pero seguiríamos haciendo muchos documentales. Estaríamos metidos haciendo, porque eso está en el ADN de nosotros. Haríamos más documentales, yo creo, si no hiciéramos, bueno, ahora casi no podemos hacer cine porque nos han reducido los presupuestos. Yo creo que mi pregunta hubiera sido si yo hubiera seguido haciendo lo que supuestamente iba a hacer. Ajá. Claro, yo hubiera estado ahí, me hubieran preguntado en medio de una fábrica, preguntándome, ¿y si usted no hubiera seguido haciendo esto de ingeniería electrónica, qué hubiera hecho? Yo hubiera hecho efectivamente cine o animación, o Qué me hubiera bacano. metido por eso. Entonces yo creo que sí tomé el cambio porque sí me apasionaba mucho más el tema de crear cosas. De hecho, crear cosas también fue lo que me llevó a estudiar ingeniería electrónica, porque yo soñaba con que iba a hacer robots y todo eso, y cuando yo dije, bueno, descubrí el 3D, porque en ese momento de hecho eran sus inicios, al menos acá en Colombia, yo vi que ahí se podían hacer cosas más interesantes, más rápido, entonces dije, por aquí es el camino, entonces digamos que la misma ingeniería electrónica me ha servido muchísimo ahorita en la carrera de animación, porque la animación 3D tiene cosas muy técnicas y tiene procesos de pipeline bastante complejos, además uno los puede complejizar todo lo que quiera para llevarlos más allá, entonces a mí me parece que la ingeniería, eso me ha servido un montón, así que agradezco haber estudiado eso, pero también agradezco haberme salido y no estar en una fábrica preocupado por otras cosas, así Pero que por eso te digo que en mi caso sería como al revés. Pero yo pienso, pues, igual, es que
muchas veces me dicen que les parece, a la gente le parece muy extraño que yo me haya pasado de las matemáticas al cine, a la animación, pero estoy de acuerdo contigo, es que es muy, y me ha ayudado mucho, mucho tener esas costumbres de reflexionar, de tener lógicas matemáticas para armar pipeline, para armar presupuestos, para armar plannings. Eso ayuda bastante. Yo pienso que los estudios científicos son una buena vía para empezar en el medio del cine de forma extraña. Eso está bien particular porque vea que yo tampoco soy cineasta, yo estudié ciencia política en la universidad y después hice una maestría en humanidades digitales. eh, y estoy aquí hoy hablando con ustedes en Ficalizations, como la ven. Pues imagínate, yo no hago animación y estoy aquí sentada en este panel. Imagínate. Bien interesante la variedad de este panel, me gusta mucho. Ahora quiero que hablemos de algo y para eso quiero pedirles las paleticas. Y como les mencionaba hace un rato, el color rojo indica que están en desacuerdo, el color verde indica que están en acuerdo con Con lo la que estás siguiente diciendo. oración. Y la siguiente oración es, la animación es un género cinematográfico. Completamente unánime, ¿cierto? Completamente unánime. Y siento que esto es una discusión que se viene dando de un tiempo para acá, sobre todo con esta gran llegada del streaming, ¿no? En donde vemos los géneros cinematográficos y usted ve drama y ve todas las películas de drama, ve acción y ve todas las películas de acción, ve comedia y aparecen un montón de películas de comedia y aparece animación como un género y ve todas Entonces, las películas de animación. pero es extraño porque pues no sé, no sé cómo estaría aquí en Colombia, no he mirado, pero en Francia, por ejemplo, si uno se mete a Netflix, uno ve en el género de aventura, aparecen películas de animación. Y en el género comedia, aparecen películas de animación. Después tienes otra sección que es de animación, pero creo que es para hacerle, para que la gente que esté ahí buscando algo lo encuentre más fácil. Pero de hecho, a mí me gusta eso, es que en Netflix, sí, cuando te metes hasta terror, si hay una película de animación terrorífica, la vas a encontrar ahí. Entonces me parece que ellos sí entendieron más cómo es el cuento, justamente. Bueno, y entonces si la animación no es un género cinematográfico, ¿qué es? En la forma de hacer películas como Para mí es cualquier una otra. forma de contar, es Sí. otra forma de Es un contar medio para historias. contar historias. Bien, perfecto. Esa conceptualización me gusta mucho. Yo, como soy politólogo, conceptualizo un montón, ¿no? Entonces necesito esos bagajes así muy exactos. Ahora quiero que cada persona pueda abrir su tarjetica y adentro van a encontrar una pregunta pensada para cada uno de ustedes. Léanla, por favor, si quieren empezamos tal vez con María Fernanda desde allá, y si la puede leer en voz alta. Y si tiene una respuesta inmediata sería espectacular, si no, podemos irlo conversando. Ok, mira, mi pregunta es, ¿a qué públicos podría dirigirse la animación en la televisión pública? A todos, sencillamente a todos. Digamos que actualmente lo que ocurre en el canal es que la animación se usa para las franjas infantiles, porque es como la naturaleza que nos llega, ¿verdad? Pero la animación para cualquier persona de la televisión pública. Bien, sí, completamente de acuerdo, definitivamente. Y yo creo que algo similar sucede en Francia, ¿no? Como que, Sí, es que de hecho, uno no va a mentir tampoco, es que mucha de la animación que se produce en el mundo va dirigida exclusivamente a niños. Es decir, que son cosas que un adulto no mira, y no va a mirar porque es demasiado infantil para él y se va a aburrir. Lo que no significa que esté mal hecho, porque hay cosas súper bien hechas para niños, que son de muy buena calidad, pero que el nivel de la historia, del cuento, no está adaptado para un adulto. Así es. Entonces, obviamente, toda esa parte de la producción de animación va dirigida, de mi punto de vista, directamente a los niños. Y tenemos una programación especial con horarios especiales antes de la escuela, después de la escuela, el fin de semana, para ese tipo de público. Hay otras cosas que se producen en Europa y en Francia que son más para adultos o para familia. Por ejemplo, lo que hacemos nosotros es más bien destinado a los niños, pero también a los hermanos o hermanas grandes, y los papás también pueden ver con los niños y no se aburren. Entonces eso lo dan más bien a la salida de la escuela. Después hay otras cosas más adultas
que van a dar a partir de las 7 o las 8 de la noche y que van dirigidos a un público de adolescentes o de jóvenes adultos. Y otras cosas que son más generales que se pueden dar no sé, después como a las 8 a las 9 de la noche, que en Francia es el horario mayor para televisión. Películas pues, muy conocidas o películas de estudios gringos pues, que pueden funcionar con toda la familia. Pero sí, intentamos hay una diversidad de horarios correspondiente a la diversidad de los públicos, así es que funciona. Pero una lucha para los productores es muy difícil producir animación para adultos o jóvenes adultos, mucho más difícil que para niños, porque realmente es que los niños son lo que llamamos un público captivo. Es que a un niño no le vas a mostrar una película cualquiera de acción, con sangre. No, es que lo que le vas a mostrar por televisión son dibujos animados, películas de animación, series de animación pensadas para ellos, para esa edad, lo que está muy bien. Y finalmente, tú sabes que el público se renueva todo el tiempo y lo único que van a ver son ese tipo de programa hasta los 7, 8 años. Entonces tienes, sí, como un público cautivo ahí, que pues sabes que el público está. Entonces muchos de los canales no se arriesgan a proponer otra cosa, porque saben que ahí tienen el público, que no va a pasar nada, que sea malo o bueno, igual van a mirar, porque es triste, pero tiene una parte de cierto lo que estoy diciendo, una parte de verdad. Pero entonces, bueno, nosotros lo que intentamos hacer cuando empezamos hace 20 años haciendo televisión, lo que intentamos hacer es justamente hacer programas para televisión que iban destinados a los niños, pero también a los papás, que no se iban a aburrir, porque antes de nosotros todo lo que se hacía era realmente para los niños chiquitos, y los papás no se aguantaban nada. Y nosotros sí empezamos haciendo programas, y de hecho, pues ya se sabe que fuimos los primeros que hicimos programas que toda la familia veía junta. Pero eso era una propuesta nuestra, que no era, pues, mucha gente pensaba que no iba a funcionar, pero sí funcionó. Pero es que también muchos canales no querían tomar riesgos, y ahí nos fue bien porque estuvimos trabajando con un canal público. Que los canales públicos tienen esa fuerza de ser menos dependiente del mercado. Y en Francia, bueno, obviamente es muy diferente. En Francia los canales públicos tienen mucha plata y pueden invertir mucho en los programas, en la animación. Bueno, ya hablé mucho, ¿no? Perdón. No, para mí, sí, la animación tiene espacio para todo público, efectivamente, y de hecho a nosotros particularmente nos interesaría muchísimo no hacer contenido solo para niños, sino también contenido para mayores de animación. La ventaja que tiene la animación, en la primera discusión que teníamos, que es un medio para contar historias, es que precisamente se pueden contar historias fantásticas, se puede ir un poco más allá, se puede llevar la animación a que realmente sea eso, que no tiene límites. Entonces yo creo que contar historias y contar historias extrañas a través de la animación es súper interesante. Obviamente, posiblemente es más comercial un contenido infantil, porque ya está como establecido esos parámetros para eso, pero también nos encontramos cosas de animación que no son para niños, como precisamente Arcane, que es más francesa que otra cosa, que es adulto, que es de las inversiones más grandes que ha hecho Netflix en inversión para una producción de animación. O sea, lo que ha costado Arcane, o sea, es lo que cuesta una película costosísima de Pixar o este tipo de cosas. Y es para público adulto, y saben que es una apuesta a un público específico. Entonces lo interesante es que se van rompiendo esas barreras, va empezando a suceder eso, y entonces yo siento que cada vez hay más series animadas tipo manga que no son para niños en los canales, no solo en Netflix, sino también en las otras plataformas. Entonces me parece que van abriendo espacio, y también se dan cuenta que también nosotros como adultos queremos ver animación y queremos ver cosas increíbles y fantásticas también, que estén como en un diálogo más complejo, que es diseñado precisamente para adultos. Yo tengo una teoría, y es que
A ver, que yo recuerde las películas cuando yo era bien pelado, efectivamente uno solo veía muñequitos, ya, ¿cierto? Nada más. Pero algunas películas específicamente tenían una profundidad un poco mayor, que también invitaba a que mis papás y mis hermanos mayores vieran la película. Pero lo que pasa es que los que eran matachitos normales, yo no me acuerdo mucho de eso, como que no tuvo una trascendencia más allá. Pero en cambio, las que tenían un poco mayor de profundidad, que también podía ver el resto de la familia, sí trasciende. Y yo lo sigo viendo hoy en día. Y se crea una franquicia de esas películas y entonces uno ya de adulto quiere ir al cine también a ver esas películas que en teoría son para niños, pero que uno también sabe que tienen un grado de profundidad serio y que vale la pena ver como adulto. Es que aquí realmente para mí es que lo que transformó todo el cuento de la animación en cine, de las películas, fue la llegada de Pixar. Que realmente Pixar fueron los primeros para mí que de una forma tan evidente hicieron películas para niños, pero también para adultos. Películas para toda la familia. Y nosotros, por ejemplo, es que es una de nuestras mayores referencias. Es que obviamente no tenemos ni el talento ni la plata que tienen, pero seguimos, intentamos seguir ese camino. Y cuando estaba contando eso ahora, cuando empezamos a hacer televisión, teníamos eso claro en la mente, que queríamos irnos por esa vía más que por la vía de una cosa solo destinada a los niños. Pero Pixar realmente hay un antes y un después. Y siguen demostrando que lo saben hacer muy bien. Y yo me acuerdo cuando empezamos a hacer televisión, eso yo creo que fue el mejor consejo que nunca me han dado en toda mi carrera. Es que la persona que se encargaba de los programas infantiles en el canal público con el cual trabajamos en esa época, cuando empezamos, me dijo, mira, los niños no son brutos y nunca se les puede hablar como si fueran brutos. Y si no entienden todo, no es tan grave, porque van a entender el cuento de forma general. Entonces, sobre todo, por favor, no se pongan a escribir como si fueran niños para niños, porque eso no es lo que nos interesa. Lo que nos interesa es que traten a los niños como seres inteligentes, que obviamente siguen siendo niños, no son adultos, pero son seres inteligentes y además que aceptan mucho más fácilmente que los adultos no entender todo. Y entonces eso fue como para nosotros como una liberación, decir, bueno, sí, si queremos poner temas más adultos, chistes más adultos, referencias más adultas, no pasa nada. No pasa nada. Lo importante es no perderlos en el camino del cuento para que entiendan la historia de forma general. Y sí, eso yo creo que ese consejo que nos dieron fue lo que cambió todo para nosotros. Porque ahí sí, estábamos con gente que entendían lo que queríamos hacer y más que eso que nos decían que era la vía que les interesaba. Pero otra vez lo digo, es que no hubiéramos visto las películas de Pixar, no hubiéramos tenido eso en mente. Es que pienso que ha sido realmente hay un punto, pues una productora que lo ha cambiado todo en la animación comercial. Colombia tiene una experiencia muy interesante en animación. No sé si ustedes vieron la serie de cuentos de viejos, de Hierro, ¿sí? No sé si la conoces. Esa es una serie muy bella que estaba pensando que hemos visto en la televisión pública animado que no sea exclusivamente para niños y ese es un bonito ejemplo porque es la historia animada de los viejos. Entonces está muy ligada a la costa Caribe, ¿sí? Nosotros desde el Pacífico hemos querido meternos en ese proyecto y es para que los niños conozcan cómo era la vida de sus viejos. Pero también está la historia bellísima, que creo que también la hizo Hierro, que es la de Niñas de la Guerra, que retrata mucho la historia de las niñas y niños que en Colombia pues han sufrido el tema de todo este tema de la violencia que hemos tenido. Entonces, mira que son dos ejemplos que cuando uno en pantalla, porque lo hemos tenido en pantalla de televisión, uno cuando los va a ubicar no piensa en el niño, uno piensa esto es para la familia, porque aquí vamos a hablar de un tema muy importante que son los abuelos, los viejos, y en esta otra historia conozcamos lo que le pasaron a nuestros niños en la violencia, y son animaciones para la familia. Sí, hablando de eso, yo siento que Guillermina y Candelario lograron ese ejercicio muy bien,
porque ahora yo estoy un poco obsesionado con el conflicto armado porque soy politólogo, ¿no? Claro. Entonces uno solo piensa eso. Y esta serie estaba enfocada a la construcción de paz. Y claro, niños viendo la construcción de paz de par a par al televisor es un ejercicio muy interesante, pero resulta que yo también la veo, porque es una serie que tiene mucha profundidad en la construcción de paz que puede obtener cualquier persona y que vea que estos contenidos no son particularmente los más comunes que uno puede encontrar en el cine y en la televisión colombiana, y por eso es que es tan relevante que la animación también le apueste a ese ejercicio, porque no es solo, evidentemente no se convierte para nada en algo solo para niños, sino que yo de vez en cuando también la veo a Guillermina y Candelario en RTBC Play, porque me encanta entender también ese ejercicio de construcción de paz. Sí, el tema, o sea, por eso todo no cambia. El hecho de que sea animación o sea imagen real, maneja como los mismos parámetros. O sea, ¿a qué público está dirigido el contenido que estás haciendo? Lo interesante es que cuando uno se refiere, que era lo que estaban mencionando, a público infantil, lo ideal es que tenga capas, que sea una capa que mantenga entretenido al niño, que no lo subestimes, como que no va a entender algunas de las otras capas, posiblemente sí, pero el hecho de que tenga varias capas permite eso, que permite que no solo el niño lo ve y lo disfruta, sino también el adolescente, el papá y todos, y esas capas a medida que las generaciones van creciendo, las van identificando, y eso es lo que hace que algunos de esos contenidos perduren en el tiempo. Entonces, y también a veces todo lo contrario, a veces no hay que pretender que un contenido sea para todo público y que se venda como para todo público. Recuerdo hace un par de años cuando lanzaron Pequeñas Voces, que era una película animada, la estaban promocionando como si fuera una película para toda la familia y realmente no lo era. Posiblemente sí la podía ver un padre acompañando a su niño para explicarle ciertas cosas, pero al promocionarla como si fuera entretenimiento 100% normal, de risas, de cosas, cometían un error, porque claro, veía uno saliendo al papá arrastrando al niño de la sala de cine, que traje a mi hijo a ver, pero ese no era el problema de la película, de hecho, muy bueno que hubieran hecho eso, pero era cómo se vendió, cómo se planteó que supuestamente era lo que no era, y ese tipo de cosas también es tan importante como generar el contenido mismo. Bien, de acuerdo. Creo que ya estamos respondiendo también parte de estas preguntas, pero quiero que nos enfoquemos también en esta. Entonces, cuéntanos por favor qué dice esa pregunta y qué opina usted. Entonces, la pregunta que tengo yo, ¿cómo describirías el estado de la animación hoy? Ha habido un cambio muy fuerte para mí desde antes y después del COVID. Y también voy a hablar sobre todo de largos de animación. También hay que separar dos tipos de largos, porque realmente es el mundo en el cual estamos viviendo. Entonces es mejor decirlo de forma clara. Están los largos de animación más bien de autor, que van dirigidos a un público más bien adulto. Y están los largos comerciales, como los que hacemos nosotros, generalmente en 3D, con humor, con acción, con aventura. Y son dos cosas que no tienen para nada la misma vida, el mismo modo de financiación y obviamente el mismo éxito público. Entonces, lo que pasaba antes del COVID es que había espacio para mí, o por lo menos en Europa, para todo tipo de largos de animación. Pero después del COVID, ya que ahora cuando vemos las cifras nos estamos acercando otra vez, casi que en el mundo entero, de las cifras de entradas en los cines que conocíamos antes de la crisis sanitaria, la gente dice, bueno, ya, eso se cuadró, la gente volvió a cine, pero no es cierto. Es que la gente volvió a cine, pero de una forma diferente. Es decir, que ahora hay un espacio muy grande entre las películas que funcionan y las que no funcionan. Antes había espacio para todo tipo de película, ahora hay súper grandes éxitos que cogen a todas las entradas y la inmensa mayoría de las otras películas no funcionan, no existen. O sea, por eso es que van a ver películas gringas
de superhéroes, o Barbie, o esos éxitos que, sin hablar de la calidad de las películas, pero que no tienen sentido. ¿Por qué toda la gente del mundo entero ha ido a ver Barbie? ¿Para qué? Es que la película no es que sea mala, no estoy hablando de la calidad de la película, pero no tiene sentido que en una semana en el mundo, Barbie y Oppenheimer, porque se estrenaron al mismo tiempo, las dos películas cubren más del 60 o 70% de las boletas vendidas en el mundo, sabiendo que en este mismo momento hay más de 1.000, 2.000, 3.000 películas, otras películas que están en las salas de cine, ¿no? Entonces, eso ha sido un cambio fundamental de lo que antes del COVID, después del COVID, y eso es lo más peligroso, pero no para solo animación, para el cine en general, y sobre todo para la diversidad cultural, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me da susto. Nosotros, entre comillas, estamos del buen lado, porque estamos en el cine comercial y nos sigue yendo bien. Y nuestras películas se promocionan con mucha plata para que sea un evento y la gente va. Pero para el estado de la animación actual, me parece que es bastante débil y peligroso, el momento es peligroso, porque hubo ese cambio. Y finalmente, los que se salvan, entre comillas, es lo que logran vender películas de autor a plataformas. Pero es que no están comprando mucho y finalmente cuando uno hace una película la hace para cine, ¿no? Entonces, estamos pasando un momento muy difícil y me parece que estamos ahora viviendo un momento extraño en cual muchos productores que hacen películas de autor finalmente las hacen solamente para festivales. Es decir, que existen esas películas a través de los festivales. Y cuando finalmente, con una carrera buena en festivales, pueden tener un número de espectadores bastante grande. Y además tiene una lógica ecológica, porque cada vez el festival alquila la película, paga un fee, pero es una economía finalmente que está cortada de la sala de cine, pues de la explotación normal de cine. Entonces es un momento raro para todo lo que son largos. Y después para la industria en general, pasó algo hace un año, es que todas las plataformas invirtieron mucho en animación, mucho, y le dieron trabajo a muchos de esos estudios en el mundo, nosotros incluidos. Nosotros en este momento estamos acabando una serie para Netflix, nos ha ido súper bien, nunca hemos tenido tanta plata para hacer cualquier cosa, es súper, estamos aprendiendo mucho, y muchos de esos estudios grandes en Europa, en Canadá, también estuvieron trabajando con Netflix y había ahí como una burbuja de las plataformas están ahí, le están inyectando muchísima plata a la animación y muchos estudios invirtieron mucho, se agrandaron, pero de un día para otro las plataformas dijeron, esa no es la buena estrategia, vamos a invertir la misma plata, pero en muchísimo menos proyectos de mejor calidad, lo que hacen, por ejemplo, con Arcane o con la serie que estamos haciendo nosotros en este momento. Y lo que pasó es que de un día para otro cortaron la fuente de dinero y ahora estamos en una situación, y hay que decirlo porque es la realidad, en la cual, por ejemplo, en Canadá, el 40% de las empresas de animación de VFX cerraron, se quebraron, el 60% de los empleados del medio de la animación o de los efectos especiales están sin empleo. En Francia, en el último mes, 3 de las más grandes empresas de animación francesas anunciaron que estaban quebradas y así vamos. Es decir, que el ambiente hoy en el mundo de la animación es como raro. No es tan chévere, pero lo que es paradójico es que uno siente cada vez más las ganas del público para eso. Entonces, yo creo que ahí hay un camino y una salvación. Es que no digo que eso se va a acabar, no, creo realmente que va a funcionar, pero es triste porque mucha gente está sufriendo en este momento, la industria está sufriendo en este momento, pero la salvación está ahí, como decías ahora, también porque ya llegamos a una época en la cual muchos de los consumidores de contenido audiovisuales crecieron con animación
y siguen viendo animación de adultos, siendo adultos, quiero decir. Entonces, la vida está ahí, pero el momento es como peligroso. No sé si se sintió eso en Colombia, pero en Francia, donde la industria es muy grande, o en Canadá, fue un choque y estamos todos como más o menos en choque todavía. Sí, yo creo que ahí voy respondiendo también cuáles son los retos y las ventajas de hacer animación. Y conectándome con lo que estabas diciendo, obviamente nosotros también sentimos el choque, pero de una forma diferente. ¿Por qué? Porque obviamente nos damos cuenta de cuando empiezan a cancelar estas megaproducciones, cuando empezamos a recibir noticias de artistas desempleados y todo este tipo de cosas. Pero también es cierto que la industria no para porque la exigencia por ese contenido sigue viva. Entonces, ¿qué es lo que para? Cuando toman esas decisiones de ahora vamos a gastar menos dinero, pero tenemos que seguir produciendo, y ya no es una alternativa mandar cosas a India o China porque ya tienen suficiente dinero para ellos contratarlos a los que antes los contrataban. Entonces tienen que buscar alternativas. ¿Y cuáles son esas alternativas? Latinoamérica. Entonces ahí es cuando nosotros sentimos todo lo contrario. Acá las empresas de animación se han empezado a fortalecer, han empezado a tener más trabajo porque todo el trabajo que ya no podían mandar a estos estudios porque era muy costoso o porque mantener esa ecuación ya no funcionaba, entonces empezaban a dirigir bueno, y en Latinoamérica, ¿quién nos puede ayudar a solucionar? Entonces nosotros hemos estado recibiendo mucho de eso. Al principio digamos que proyectos de bajo presupuesto, pero luego empezaron a confiar en que podían empezarnos a dar proyectos cada vez de mayor presupuesto. No hemos llegado a las grandes esferas, pero estamos como en ese proceso. Y lo interesante es que sigue habiendo esa posibilidad, seguimos teniendo trabajo. ¿Cuáles son esos retos que implica eso? Adaptarse y evolucionar rápido a la tecnología, que también está empezando a afectar todo lo que nosotros conocíamos y que hacíamos naturalmente. La inteligencia artificial, no digo que de la noche a la mañana ya van a hacer una película solo hundiendo un botón, pero estas herramientas, no adaptarse rápido a ellos, también empieza a dificultar cómo uno puede sobrevivir en medio de todos estos cambios. A mí me parece que muchas de estas cosas son como cíclicas, así como ahora bajan, luego vuelve a haber como una demanda grande, los varios estudios se recuperarán y luego volverá a bajar, pero creo que la forma de poder estar ahí, de adaptarse fácilmente en la animación es precisamente poder manejar y adaptarse rápido a esa tecnología, pero también poder aprovechar esos medios de narrativas que tiene la animación. Hacer 3D te permite estar en proyectos de imagen real con combinación de 3D, de efectos especiales o lo que sea, te permite estar en series de animación, te permite estar en videojuegos, te permiten hacer cosas virtuales. Entonces, esa apropiación de la tecnología es lo que permite poder contar esas historias en diferentes medios y creo que ahí es donde hacer animación, como decía aquí, qué ventajas tiene, es eso, es que una vez que se adopta esa tecnología, que se aplica de la forma correcta, ya tiene la facilidad que se puede expandir a otros medios mucho mejor que otro tipo de proyectos, otro tipo. Una película de live action, por lo regular, a no ser de que sea de superhéroes, no te va a vender muñecos, no va fácilmente a transferirse a un videojuego, no va fácilmente a transferirse a crear un contenido 360. En cambio, la animación 3D, inclusive muchas cosas de la animación 2D sí lo permiten. Entonces, en conclusión, como decía, a veces pasan unas cosas en unos países, eso repercute en otros de forma diferente. En este caso, digamos que ha permitido que la industria de la animación en Colombia haya crecido y siga creciendo, y no solo en Colombia, sino en toda Latinoamérica. Entonces, también nos tenemos que preparar para cuando eso cambie. ¿Y cómo nos cambiamos? Por eso concluyo con el tema de estar muy bien conectados con estos temas tecnológicos y no quedar limitados a un solo medio de comunicación o de transmisión en lo que se pueda aprovechar todo esto. Bien, gracias. Yo entonces ahora quiero preguntar por específicamente a la televisora pública.
¿Su merced cree que la televisora pública, entendiendo todo este contexto como de amplificación del boom tecnológico que hubo hace unos años, de la creación y también por el interés que ahora tienen los adultos por consumir animación, cree usted que la televisora pública le está apostando a adquirir esos contenidos o poder coproducirlos, por ejemplo? Sí, sí, sí. Aquí hay ejemplos en Colombia, el canal Eureka, el canal infantil, la segunda frecuencia que tiene el canal Capital en Bogotá, lo hace, ¿sí? Lo que ocurre es que los recursos de la televisión pública en Colombia son cortos, son bastante pequeños. Y las historias, lo que uno quiere, si uno quisiera hacer, pues los presupuestos son mayores que lo que uno podría hacer con ese dinero, podría hacer un documental o hacer crónicas o reportajes, ¿sí? Pero la televisión en Colombia lo hace. Hace muchos años, digo, creo que tuvimos como una bajada porque RTBC con Señal Colombia, con el mercado de coproducción, venía haciendo cosas muy interesantes y pues muestra de ello es esto que les hablaba hace un rato de lo que realizó Hierro Producciones, pero que hay otros ejemplos, lo que también hizo los que hacen Asquerosamente Rico, se me fue el nombre de ellos, Carlos Millán y su equipo, ellos también tienen animación. Hay mucha gente en Bogotá que tiene un trabajo muy interesante en la animación, ¿sí? Se ha bajado, yo siento que la animación en la producción sí se ha disminuido en lo que es la televisión pública. El consumo de ella no, y el adquirirla tampoco, porque yo sí puedo adquirir una obra, una animación, como una lata, o sea, comprar una lata ya vendida. Acabo de comprar la última temporada de Guillermina y Candelario, por ejemplo. Es que son caleñas, alfofenos. Entonces, nosotros sí adquirimos contenidos en animación. Ya la producción como tal, no, espero no equivocarme, pero sí siento que ha disminuido. Cuando yo hablo con una productora, normalmente lo que me presentan no es animación. Y al año voy a 2 o 3 mercados, yo no voy a muchos mercados, pero pocos proyectos en animación se acercan. Como en cambio hace 8 años, en el 2016, sí tuvimos proyectos que se nos acercaron en animación y alcanzamos a coproducir. Yo pienso que de lo que veo desde lejos, pienso que lo que hace falta, no en Colombia, en Latinoamérica, es considerarse como un mercado suficiente para producir cosas. Lo que luego ha cambiado todo en Europa hace ya 40 años, 45 años, es que un día Europa, no solo Francia, Europa dijo, bueno, todos los niños europeos están viendo cosas japonesas o cosas de Estados Unidos. Eso no es normal. Aquí tenemos un problema. Y todos se pusieron de acuerdo para inyectar plata en eso, en la animación, más bien destinada en un primer tiempo al público infantil, pero realmente porque les parecía a nivel político muy importante luchar contra eso. Y ahí, pero súper rápido, todos se dieron cuenta que Europa era un mercado más que suficiente para financiar bien obras de animación. Es decir, ¿cómo es? O son coproducciones entre varios países, o en nuestro caso no tenemos coproducción con otro país, pero casi que todos los países europeos compran lo que hacemos, y con eso ya podemos producir. Y eso se difunde por televisión o en cines en toda Europa, y el mercado es más que suficiente. Y en Latinoamérica, si un día logran eso, ya, el problema ya no existe. Porque obviamente la televisión pública colombiana no puede poner la plata suficiente, pero tampoco la televisión francesa. Es que nosotros nos toca encontrar plata revendiendo nuestras cosas en nuestros países. Y el mercado más natural para nosotros es Europa, obviamente. Y creo que pues, para mí la clave es eso. Es que el día en cual habrá realmente una industria no colombiana, pero latinoamericana de la animación, ya no tendrán ningún problema para crecer y desarrollar proyectos ambiciosos para televisión, para cine. Pero eso es un tema político. Es que no es uno como emprendedor o empresario, perdón, que decide que va a hacer eso. Son los políticos que se ponen de acuerdo a nivel regional, no a nivel nacional, para decir, eso es importante. Nuestros niños no pueden ver solo
cosas que vienen de afuera. Porque es que es una forma de transmitir pues, lo cultural de un país, de una región, pero también ideas políticas y todo eso. Bueno, Sí, 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 en eso totalmente de acuerdo. Y de hecho, cuando decía que acá sentimos diferente ese eco del cambio de la industria en países como Estados Unidos, Canadá, inclusive Europa, es, claro, que empezó a llegar acá fue servicios, para prestar servicios. Con lo cual es diferente cuando estamos hablando de inversión en producciones originales, colombianas y todo. Ahí el reto y no solo cine, sino también series, ahí el reto es bastante grande porque esa inversión y eso todavía no se está sintiendo. Por eso es que suceden cosas que no hay contenido de eso. Obviamente yo soy muy optimista en todo lo que tiene que ver con animación, pero creo que, y por eso creo que lo que se va a venir va a ser muy bueno, porque cuando las productoras que están todavía empujando para conseguir este tipo de cambios, de que inviertan en contenido para cine y para televisión nacional, em, en paralelo se están preparando con esos servicios que están prestando para estas productoras de afuera. Entonces, eso que antes entregábamos a los canales con una calidad aceptable por lo poco que podíamos trabajar, va a aumentar, va a ser mucho mejor, porque como les digo, ya estuvimos enfrentados a trabajar para otras productoras con muchísimos más años de experiencia y toda esa capacitación se está apropiando y yo sé que se va a ver reflejada en estos contenidos cuando volvamos a ir incrementando ese contenido propio. Sí, y yo creo que sin duda me quiero ir despidiendo con esto porque para mí es muy fuerte el mensaje que tiene la animación, que puede tener la animación en caracteres identitarios, por ejemplo, de los pueblos. Por ejemplo, la película de Virus Tropical de Cali es una cosa increíble. ¿Sí? Como uno conoce Cali a través de Virus Tropical, uno se adapta a toda la idiosincrasia del pueblo caleño a través de una película animada. pero Eso es increíble. sí, pero lo que es interesante con esa película particularmente es que cualquiera la puede ver y Sí, disfrutarla, porque es que hay un problema muy fuerte muchas veces, es que cuando uno se concentra, se obsesiona con esa idea de la identidad cultural, se olvida de hablarle de forma universal a todos los niños o todo el público del mundo. Y eso es peligroso, porque peligroso a nivel, por lo menos, bueno, ideológico me parece, pero a nivel financiero, porque si tu público es solamente la gente que vive en Cali, ¿para qué? Pero esa película me parece que logró súper bien ese equilibrio entre tener, pues sí, un cuento universal y esa fuerte identidad. Eso es, cuando uno logra eso es súper chévere, pues es lo mejor, pero es difícil lograrlo. pero vea que también empieza a aparecer películas como La Otra Forma, que tienen un mensaje clarísimo, pero que también está para todo el mundo, ¿sabe? Cualquier persona la puede ver, pero se siente cercana a la colombianidad, ¿sabe? Como que es una película que yo la veo y yo digo, oiga, esto es de acá, se nota que esto es de acá, ¿sabe? Esos ejercicios hay que apostarle y la invitación es a ese ejercicio, ¿sabe? Como tanto a las productoras, a todas las personas que están viendo este podcast, que apoyen a la animación, como en verdad es un ejercicio mágico, increíble, que no tiene límites, como decía Marcial, y que puede identificarnos no solo en las cuestiones nacionales, sino también en la creación de paz, por ejemplo, que es algo tan importante que nos hace falta en este país. No quiero agregar nada más. Si alguien quiere decir algo más, ¿no? ¿Estamos bien? Bueno, muchas gracias por ver. Esto fue Ficali Sessions y yo soy Jonathan Hurtado de Tercer Cine. Un placer, como siempre. Muchas gracias.